Bienvenidos a otra edición más de Clamor en la Noche. Este es el día que ha hecho el Señor, por lo tanto nos gozamos y nos alegramos en el mismo. Bienvenidos a otra edición más de Clamor en la Noche. Aquí desde los estudios auxiliares de la Cadena del Milagro en Cataño, Puerto Rico. Este programa se transmite a la medianoche del lunes, terminando lunes, comenzando martes. Y todas las noches igualmente, martes, miércoles, jueves, viernes, amanecer a la medianoche, terminando el viernes, comenzando el viernes, el sábado a la medianoche. Se retransmite de 9 a 10 de la noche, de lunes a viernes, este programa también en Facebook, por el canal 54 de Liberty, 54 de Dish. Pueden verlo y a través de todas las plataformas de la Cadena del Milagro, más también por unored.com y ¿cómo se dice? Cadena del Milagro, cadena del Milagro @yahoo.com o CDM Internacional @yahoo.com, a través de las redes y también a través de lo que se llama unored.com. Las diversas plataformas y todo. Usted búsquelo por Cristo Viene Pronto, CDM Internacional, y usted busque las diferentes plataformas. Y este programa pues se transmite de 12 a 1 de la madrugada y de 9 a 10 de la noche a través de Facebook de Jorge Rasky. Si desea escribirnos y decirnos cómo este programa le ha sido de bendición, pues escríbame a Jorge Rasky o Clamor a Dios. Pero si es para eso, pues escríbame Jorge Rasky, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958, o Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Que Dios le bendiga y más adelante usted puede ver cómo puede colaborar y hacerse parte de todo lo que hacemos aquí y fuera de Puerto Rico. Necesitamos que cada uno de ustedes ore profundamente por este ministerio, por todo lo que estamos haciendo. Ahora, pues, en estos días estoy en una gira, estoy saliendo por una gira en Venezuela, que me va a llevar a unas 6 diferentes ciudades. Esperamos que en cada ciudad de esta Dios sane, convierta almas, reconcilie vidas, levante ánimo en las vidas, en el ministerio, unifique, haga milagros, prodigios, señales, liberación. Dios haga un milagro de reconciliación en dicho país. Esperamos que su oración, que eficazmente puede mucho, mueva la mano de Dios a que en cada lugar que vayamos Dios manifieste su gloria haciendo milagros, prodigios y señales, sobre todo el milagro más grande de que miles de almas, unas solas valdría la pena, pero todas más, 1000, los que sean, miles, cientos, pero por lo menos que se alcancen almas con el mensaje de la cruz y la redención a través de la sangre derramada de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso Pablo decía, lejos de mí gloriarme, sino en la cruz en el cual Cristo me ha crucificado a mí y yo al mundo. El cual Cristo fue crucificado, yo soy allí también crucificado, y el Señor borra en esa cruz del Calvario, borra todos los pecados que hayamos cometido. Este versículo es importante, se lo voy a buscar para que lo apunte, para que usted no se gloríe en nada más. Pablo, que había sido un fariseo de fariseos, que había sido un líder judío, un religioso fanático, leal a sus principios, a sus creencias. Dice la Biblia que este hombre, cuando conoció a Cristo, el impacto del mensaje de la expiación de Jesucristo, el Cordero que fue a morir en nuestro lugar, donde dice la palabra bien claro, donde dice que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que por Él haber ido al Calvario y haber derramado allí su sangre, nosotros estamos salvos, redimidos,
y transformados. En el capítulo 6 del libro de Gálatas, verso 14, este hombre Pablo, que había sido un erudito, de Pablo, que había sido muy fanático, judío, tiene un encuentro después de haber participado en la muerte de Esteban, el diácono, que fue apedreado delante de él, y él participó en la muerte de él. Y después de eso él pide cartas al Sanedrín que lo envíe a Damasco para, con autorización del liderato religioso y político judío, pueda perseguir a muerte a los cristianos. Luego tenía Dios algo más grande en la vida de Saulo, como se llama, Saulo de Tarso, que luego viene a ser llamado el apóstol San Pablo. Y era que se convirtiera, como algunos teólogos dicen, sobre la mente, el cerebro a través del cual Cristo siguió pensando. Y se manifiesta en sus epístolas, en sus cartas a las diferentes iglesias, a los diferentes lugares donde están los cristianos en la iglesia primitiva. Y este es el versículo que yo quiero que ustedes recuerden esto, porque este versículo 14 del capítulo 6 del libro de Gálatas, la epístola, la carta que él escribe a los Gálatas, dice, pero aquí hay un problema, y que hay un problema de personas que están promoviendo el judaísmo mezclado con el cristianismo, son los judaizantes. Ese problema lo tenemos hoy en día también. Pablo está convencido de la gracia, pero Pedro seguía por ahí fastidiando con querer ponerle, San Pedro quería seguir poniéndole cargas a los convertidos judíos que siguieran guardando todas aquellas cosas que ya se habían desechado, que ya habían sido clavadas en la cruz. Ese mismo problema tenemos hoy en día, los judaizantes modernos, cosas que usan tácticas diferentes y más adelantadas. Pero mire lo que dice el capítulo 6, verso 14 de este hombre que fue un perseguidor de los cristianos, que era un fariseo de fariseos, que era un líder dentro de su comunidad hebrea. Dice, en el capítulo 6, verso 14, dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me ha crucificado a mí y yo al mundo. Igual a leerlo de nuevo. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me ha crucificado a mí y yo al mundo. Increíble. Increíble esto. Vamos a descifrar esto. Lejos esté de mí gloriarme, en otras palabras. Yo que soy fariseo, fui fariseo de fariseo, que fui parte de la autoridad eclesiástica y tenía mi renombre y todo, era muy grande en influencia política y religiosa. No me quiero gloriar en ninguna, que no venga a mi corazón, que esté lejos de mí gloriarme, que no me gloreo en lo que fui, en las posiciones que ocupé, ni las que ocupo, que esté lejos de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo. Y una vez aquí, cuando se refiere a la cruz, es lo que sucedió que hasta ese entonces la cruz era un patíbulo. Los romanos mataban a los criminales y a los rebeldes y a todo el que ellos querían ejecutar. Era una muerte de cruz. La cruz era símbolo de un patíbulo. Ahora, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario entre malhechores, juzgado como un malhechor, y dice bien claro, cuando Él es crucificado allí, transforma un patíbulo en una señal de expiación, de perdón, de la demostración del amor de Dios, y convierte la cruz no en un amuleto que usted para que se lo cuelgue en el cuello, no, sino en lo que allí sucedió, convierte esa realidad en un símbolo. Es decir, que la cruz es un símbolo del amor de Dios, del sacrificio de Jesucristo, lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna.
Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz. Entonces la cruz se convierte en un símbolo. No es un símbolo político, no es un símbolo meramente de religión, sino un símbolo del sacrificio. Por eso es que no adoramos, y cuando dice yo adoro esa cruz, no está diciendo, porque el himnólogo lo que está diciendo es yo adoro a ese Cristo que se sacrificó por mí, por la unión que hay de eso. Entonces lo que está usando es un simbolismo de la relación íntima que hay con lo que pasó en la cruz y lo que hizo Cristo en la cruz. Así que no adoramos la cruz. Y aunque cuando el himnólogo escribe, yo siempre amaré esa cruz, donde yo siempre amaré esa cruz, do murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. O sea, él no está hablando de amar el canto de madera ni colgarse al cuello. Dice, yo siempre amaré eso que ocurrió en la cruz, ese evento histórico, ese elemento, ese histórico momento en el cual se cumplió lo que dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que él creía no se perdiera, mas tuviera la vida eterna. Juan 3:16. Y entonces, dice bien claro, justificados pues por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que la paga del pecado es muerte, más la ley es vida eterna. Entonces, todo eso, la vida eterna, el perdón de nuestros pecados, la transformación de nuestra vida, la seguridad eterna, la salvación, la reconciliación nuestra con Dios, todo esto está manifestado en el simbolismo. Entonces, dice, pero lejos de mí está gloriarme, sino en la cruz. Entonces, no está hablando meramente del patíbulo, está hablando de lo que el simbolismo que encierra lo que ocurrió en esa cruz. Y esa persona, yo siempre amaré esa cruz. Yo siempre amaré al Cristo que allí murió. Y lo que está hablando de lo cerca que está, que convierte un simbolismo de muerte y castigo en un simbolismo de esperanza. Entonces, si Cristo no hubiera muerto allí, sería una cruz cualquiera. Sería como cualquiera, pero que ahora se dignificó lo que era indigno, donde mataban a los criminales. Ahora ahí se sacrifica el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Pablo dice, lejos de mí gloriarme, sino en lo que aconteció, lo que ocurrió, en el que allí murió la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me ha crucificado a mí y yo al mundo. Es decir, esto es lo importante, todo esto. Yo creo que es increíble. Entonces, la furia de los tiranos, en China, en diferentes países del mundo, cuando se persigue el cristianismo, pues cuando ven en el techo de un edificio una cruz, que eso simboliza que allí se adora a Cristo crucificado y resucitado y que vuelve otra vez, pues creen que con quemar esa cruz, con tumbarla, pues hacen algo grande. Y no entienden que es todo un simbolismo, que la relación de lo que ocurrió allí con nuestra salvación, y allí crucificado el Cordero de Dios, el Hijo de Dios viviente, que dio su vida allí en sustitución tuya y por mí para cumplir la justicia de Dios, que ahora dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe en que la fe en Cristo, la fe en su muerte expiatoria, la fe en su poder transformador, en lo que allí hizo para comprar el perdón nuestro. Ahora dice, justificados pues por la fe, por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, todo esto simbolismo. Entonces, cuando yo viajaba por Turquía, desde Estambul cruzando toda esa cordillera, llegando hacia Esmiro, lo que es en la Biblia conocido como Esmirna, pues paramos el viaje son 13 horas. Paramos entonces en Nicea. Recuérdese que en el tiempo de la iglesia primitiva, en los primeros años de Pablo, de Pedro, de Juan, de todos los apóstoles, de los discípulos de la iglesia primitiva, en aquel entonces, primero Turquía había estado ocupada por los griegos, y luego cuando cae el imperio griego, entonces suben los romanos, entonces los romanos son los que conquistan prácticamente todo ese mundo de entonces. Pero todavía había una influencia griega profunda y ahora romana. Luego es que en años después, cientos de años después,
ocurre Mahoma y se inventa la religión islámica, que es una mezcla del judaísmo y el cristianismo con las ideas tergiversadas y demoníacas de Mahoma. Y ahí usted ve todo, las prácticas increíbles anticristianas, antijudías, pero coge lo que quiere coger del judaísmo. Mahoma coge lo que va a coger del cristianismo y con revelaciones del mismo Satanás crea una tercera religión, el Islam. Yo tengo el Corán, se sustituye en aquel momento al Torá, que son las escrituras hebreas, y luego sustituirá el Nuevo Testamento por lo que se llama el libro del Corán, que son las revelaciones dadas a Mahoma, que es el profeta. Y luego, pues, ahí encuentra todo una mezcla de judaísmo y cristianismo y un montón de locuras. Allí se aprueba la poligamia, la pedofilia. Mahoma fue un pedófilo, se casó con una niña de 6 años y que después aguantó 3 años criándola para después convertirla sexualmente en su mujer. Claro, el fanatismo es tan grande que por esto que yo acabo de decir, a mí me pueden en un país islámico matar. Y el caso más patente de todo esto en la historia es la vida de Salomón Rushdie, un escritor, que escribe un libro titulado Los versos satánicos, donde él desenmascara las mentiras y los extremos, los radicalismos del Islam. Entonces, un ayatollah, porque según la religión, un líder de ellos, lo que es un cura, un pastor, un obispo, pues puede pedir la muerte para una persona que blasfeme las enseñanzas de ellos. Bueno, pero aquí está la importancia de todo esto, hermano. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo. Así que entiéndase, cuando yo viajo por estos lugares, estoy pasando por esos sitios, no un lugar, mire para que vea, porque hay que tener cuidado y hay que ser precavidos. Ese lugar que están las 7 iglesias del Apocalipsis, ese lugar por donde los apóstoles y sobre todo Pablo y Pedro y Juan predicaron en todos esos lugares, donde se establecieron las iglesias que están, las 7 iglesias del Apocalipsis. Hoy primero estuvo bajo los griegos, estuvo bajo los romanos, y luego finalmente, ahora Turquía es un país islámico, una república islámica prácticamente. Esta es la palabra. Esto señala que se puede perder la visión, que un país sumamente cristiano, por ejemplo los Estados Unidos, que fue por los padres fundadores, motivados por peregrinos que salieron huyendo del radicalismo, del catolicismo, del protestantismo corrompido de Inglaterra, y salen buscando libertad para adorar a Dios. Llegan a Plymouth Rock, Massachusetts. Entonces luego los padres fundadores, con imperfectos y con todo pecador que fueran, tienen un grado de temor y construyen una nación donde todo se basa en el principio de Dios. La escritura, la oración, el reconocimiento de un ser supremo y la palabra de Dios. Y todo está ahí escrito y dice bien claro, una nación bajo la soberanía de Dios. Entonces, empieza así. Y entonces usted ve lo que está pasando en el día de hoy en Estados Unidos, con la ideología del ateísmo, de Sodoma y Gomorra, todo lo que incluye Sodoma y Gomorra, y hasta el radicalismo en contra de la iglesia va tomando lugar hasta que se saca a Dios de las escuelas, la Biblia, la oración de las escuelas. Cuando yo me crié en el Bajo Manhattan, en PS19 y Simon Baruch Junior High, y entonces Harran High School, y otras escuelas donde estuve, que ahora no recuerdo todos los nombres, pero se oraba, se leía la Biblia por la mañana, se leía un salmo. Y quiero terminar esta introducción al programa de hoy con esto.
el alcalde Eric Adams, un afroamericano que es demócrata y que ha demostrado que tiene algunas ideas sumamente liberales, pero en estos días él está viendo, cuando llega a la alcaldía, la locura que hay en Nueva York, la locura que hay en esta ciudad, el crimen, la inmoralidad, la gente rebelada contra el sistema. En las escuelas sacaron a Dios de la escuela, sacaron la Biblia, la oración, y entonces en las escuelas tiroteos, fumando marihuana, usando drogas, inmoralidades, maestros enseñando ideología de género, pervirtiendo a los niños, metiéndole en la cabeza que pueden cambiar su sexo y los llevan hasta, promueven de que le hagan, y esto con el sindicato de maestros más grande, la American Federation of Teachers, promoviendo dentro de sus maestros toda esta ideología de género, perspectiva de género, toda esta cosa de transgénero y toda esta locura que antes la ciencia psiquiátrica y psicológica y médica los lleva como una deficiencia mental y un desajuste y una enfermedad. Pero ahora a lo bueno se le dice malo y a lo bueno malo. Entonces, el hombre, a mí me sorprendió porque hizo noticia en estos días cuando se da cuenta toda la violencia que hay en el sistema escolar, que hay en la ciudad, y dice, todo esto comenzó, y Eric Adams dice, y a pesar de que tendrá otras cosas que uno no comparte con el tipo, pero dice, desde que sacamos la oración, a Dios y la Biblia de las escuelas, todo esto es lo que estamos cosechando, porque dice, todo lo que el hombre sembrara, eso también cosechará ahí. Me sorprendieron esas palabras, que un político, el alcalde de la ciudad más famosa del mundo, tenga que aceptar finalmente que al nosotros ver una ciudad donde yo me crié, sacar y una nación, porque esto es en toda la nación, esta masacre de los niños, esta locura, y mire, y no le eche la culpa a los revólveres y a los rifles, ¿no? Porque cuando no sean los rifles, van a ser los puñales, el pentanol, la droga que está matando a miles de jóvenes. Cuando no sea eso, será lo que estamos viendo, gente siendo apuñalada, como entró un fanático islámico en la despedida de año en Broadway y con un machete le entró a machetazo a un policía. Entonces, que la fiebre no está en la sábana, no, la fiebre está en uno. El problema no son las armas. Las armas no matan, lo que matan son las gentes que las usan. Es igual que los aviones. Los aviones no son los que matan en una guerra, los que se lanzaron esos aviones contra las Torres Gemelas, son gente. Así que el mal está en la condición pecaminosa. Entonces la gente que está descontrolada mentalmente, que está llena de odio, de demonios, usa las armas. Y cuando no usan un rifle, va a usar un puñal. Cuando no usan, están usando la droga, la fentanol, y están metiendo eso para matar y contaminar a los niños. Primero fue con la heroína, la cocaína, la marihuana. Ahora están legalizado esto. Entonces, la verdad que este hombre dice es, desde que sacaron la oración, la Biblia y a Dios del sistema educativo donde en Estados Unidos, no solamente en Nueva York, se enseña a los niños, esto ha sido un desbarajuste. Es decir, que tenemos que retornarnos a Dios. Bueno, hoy vamos a hablar, en el resto del programa y los siguientes programas, sobre Dios hace lo imposible. Yo quiero, antes de entrar en todo esto, que oigamos a un poquito de Jorge Isaac. Le he pedido que me haga unos nuevos y estoy esperándolos, que cuando regrese de este próximo viaje espero tener 2 o 3 para presentarlos aquí. Vamos a escuchar a Jorge Isaac y luego regresamos con más de Clamor a la medianoche, o si lo está viendo repetido por Facebook, de 9 a 10 de la noche. Welcome and hello, we're reading with Jorge. And today we're reading chapter 22 of Proverbs, verse 10, which states, and by the way, each day I read 3 verses and pick one of those 3 to read to you guys. And as I said earlier, verse 10 of Proverbs chapter 22 says, drive off the mocker and strives, quarrels, and insults are ended. When we talk about this, we usually talk about talks of relationships, people that hurt our lives.
And basically, what God is saying us is that a wise man or a person that knows people like this should strive away from those people, because all those fights, all those people that always want to fight with you, stay away from them. Even if they seem nice or not, people like that can really hurt your friendship and can hurt you as a person mentally. People that fight a lot get drained mentally and physically, which is not good for you and it's not healthy. So people that always want to fight, the mockers, get away from them and leave them. Because when you leave them, all of those insults will disappear. Hope this helps and have a blessed day. Bye. Bueno, oren por los Isaac y oren por todos los niños. Déjenme recoger, se me cayeron aquí las gafas. Sin esto no puedo leer este libro, que es la palabra de Dios, pero quiero en el día de hoy decirle que Dios hace lo imposible. Y oren por Jorge Isaac. Todas las mañanas cuando veo las noticias, hermano, no pasa una mañana que no sale una noticia de Canadá, de Europa, de Italia, de Londres. Sí, mire, Estados Unidos. En estos días estaba viendo una noticia de Inglaterra. Ahora recuérdense, Inglaterra, la iglesia oficial del Estado es la iglesia anglicana. Entonces, claro, hay otras iglesias y todo esto, pero la iglesia oficial es la iglesia anglicana. Y la iglesia anglicana a través del tiempo se ha ido corrompiendo con la apostasía, la nueva orden mundial de enseñanza, esta unificación de la maldad y introduciendo toda esta perversión en la iglesia. Entonces, este padre envía a una escuela en Inglaterra, en Londres, que hay que pagar mucho. Es una escuela cristiana. Entonces, cuando se da cuenta lo que le están enseñando y lo que le están metiendo en la cabeza a su niño en la escuela, él va y protesta. Óigalo bien claro. ¿Y sabe lo que hicieron al protestar? Él va y protesta porque dice que no quiere saber de que le metan estas cosas a su hijo. Lo que hicieron fue que lo votaron con tu hijo de la escuela. Si usted no quiere esto aquí, lo votaron. De una escuela llamada cristiana, que ha adoptado la ideología de género, que están enseñando toda esta perspectiva de género, toda esta cosa de los transgéneros, de los drag, de hombres vestidos. Entonces, él se da cuenta que le están enseñando al hijo en una academia cristiana de la iglesia anglicana, que se ha ido yendo a la oscuridad, al lado oscuro, Satanás. Entonces, le están metiendo al hijo que puede ser cambiado simplemente con ponerse ropa de mujer. Y por ahí vienen con los drags estos. Y que no, que esto no es nada malo, no. Le están metiendo en la mente al niño, al varón, especialmente al varón, que puede adaptarse si empieza a usar ropa de mujer. Adaptarse que si quiere ser mujer y duda de su identidad sexual, se empieza a vestir de mujer. Y por eso es que hay una lucha por no permitir todos estos shows de hombres vestidos de mujer, contándole cuentitos y metiéndole en la cabeza y tratando de hacerle ver a los niños que tienen esa sensibilidad, que son como una página en blanco, porque los hijos nuestros nacen sin prejuicio, sin ninguna maldad, sin nada corrompido, nacen con un papel en blanco. Somos nosotros, tú y yo, con nuestra conducta. Y luego si en la escuela le están indoctrinando, nosotros no enviamos a los hijos a la escuela para que los indoctrinen, pero eso está pasando en Inglaterra, está pasando en Europa, está pasando en Estados Unidos, está pasando ya en diferentes países del mundo. Los chinos maoístas educan a los chinos en la filosofía de Mao y del extremismo radical allá que niega a Dios en China. Entonces, en los países islámicos te meten a las madres y le meten a los niños toda esa filosofía de Mahoma y todo ese engendro de una religión enemiga de la verdad, enemiga del pueblo de Israel, enemiga de la Biblia, enemiga de Dios. Así que hay una lucha grande, hermano, hay una lucha grande. Bueno, pero yo quiero decirle que hay un Dios
que hace milagros. Hay un Dios que está viendo todo lo que está sucediendo. Como dije, pues no pasa un día. Eso lo leí hace unas horas. Eso está pasando en Londres, está pasando en Canadá, está pasando en Oregon, en Portland, Oregon, está pasando en Seattle, Washington, está pasando en Colorado. Sí, y mire lo que dije de Turquía, que era un centro del cristianismo en un momento dado, y cuando yo voy y viajo desde Estambul a través de la cordillera, yendo hasta Nicea, y de Nicea bajo hacia Esmirna, y después voy hacia Éfeso, y después vengo para atrás por el Mar Negro hacia Estambul de nuevo. En el camino yo veo la ausencia del cristianismo. Y claro, ¿cómo lo noto? Bueno, porque lo único que veo son la media luna del Islam, pero todo vestigio del cristianismo, lo que queda son algunas iglesias clandestinas o controladas, limitadas por el Estado, que no pueden hacer proselitismo, y las ruinas como en Nicea. La única iglesia cristiana que queda son las ruinas de la iglesia de Nicea. En Éfeso lo único que queda, aparte de las ruinas de la ciudad de Éfeso, que son históricas y cosas arqueológicas, lo que queda allí es una iglesia que simboliza las ruinas de la iglesia que una vez hubo en Éfeso. Eso pasa cuando la gente se olvida que Dios es un Dios real, todopoderoso, que es el alfa y el omega, el principio y el fin, que es todo amoroso, que es real, que su plan de trabajo con nosotros, su plan de salvación es real, y que todo esto que está revelado en la Escritura, del amor de Dios manifestada en Jesucristo, el milagro de la encarnación, el nacimiento virginal, la encarnación de Cristo, venir al mundo con naturaleza humana y naturaleza divina para sentir, aprender cómo es que los seres humanos sienten y sentir la carga y venir aquí y morir por nosotros. Eso es un Dios que nos ama y hace milagros. Cuando tornamos nuestras espaldas a ese Creador, cuando negamos la eficacia de la sangre de Cristo, cuando dejamos de creer en lo milagroso de lo que hace Dios y de su inmenso milagroso amor por nosotros, viene la decadencia de una civilización. Ahora, si usted estudia la Biblia, el libro de Génesis, vamos a coger el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, pues vemos la historia de cómo nace Israel. Y luego vemos cómo Israel, luego que José llega a ser prácticamente el primer ministro y después de Faraón, y todo el pueblo, los hermanos de José, todos viven de la abundancia de lo que Dios hizo a través de este hombre, y son recibidos porque el faraón que estaba en aquel momento reconocía lo que Dios había hecho a través de José, y como en aquella interpretación de la revelación del sueño de las vacas flacas y las vacas gordas, Dios usa a José, que lo saca de la cárcel para llevarlo al trono. Y es una historia tremenda, pero no vamos a hablar de José en ese sentido. Lo que quiero darle es el trasfondo histórico de lo que Dios hace con su pueblo. Entonces viven en Egipto. Una vez que el faraón que estaba cuando José muere, y luego que José también muere, el pueblo de Israel se ha multiplicado y vive en Egipto. Pero llega un faraón que entonces siente miedo, celos del pueblo de Israel, porque se están duplicando, multiplicando y multiplicando. Y ahí hay cientos de miles, quizás no se sabe cuántos millones de israelíes hay. El asunto es que llega un momento que llega un faraón y los pone como esclavos. Y dice la Biblia que duran 400 años en la esclavitud. Escuche bien. Y este faraón los hace esclavos. Y luego la historia de que hay que eliminarlos, entonces en inverso a los chinos que mataban las niñas, las niñas recién nacidas que iban a nacer, y dejaba vivir a los varones. Este faraón decide matar a los varones para que no se multiplique y no sea que den una revuelta
Entonces, en el caso de ese tiempo de la matanza de los niños hebreos, pues no va dirigido a uno en específico, va dirigido a todos los niños hebreos, que este faraón lleva ya 400 años en la esclavitud, el pueblo de Israel. Entonces decide que los va a matar, porque tiene miedo, no a las mujeres, sino a los niños que van a surgir y que pueden tomar por la fuerza y derrocar el imperio. Bueno, eso entonces el nacimiento de Moisés y cómo Dios obra para que Moisés no lo maten y lo lleva ahí está el milagro. Nace Moisés. Ahora Moisés es el escogido de Dios para librar a ese pueblo de 400 años de esclavitud. Pero entonces la mentalidad de Faraón es destruir todos los varones hebreos. Pero Dios sabe que hay uno en especial que va a ser el escogido, que va a ser el que va a librar milagrosamente al pueblo de Israel de 400 años de esclavitud. Faraón lo manda a matar a todos los niños. Pero la madre de Moisés hace lo que llaman una canasta, ahora le llaman eso a Moisés, la pone con brea, la pone de tal manera que no se hunda en el Nilo, y entonces se encomienda al poder del Dios que hace milagros. Así que cuando tu mente ya no resuelve el problema, no ve la salida, Dios tiene una solución milagrosa para cada situación difícil en tu vida. No pierdas la fe ni la esperanza. Dios, y lo dice bien claro Cristo, miles de años después, dice, Lucas 1.37, porque nada hay imposible para con Dios. Lucas 1.37, porque nada hay imposible para con Dios. Y eso lo dice Cristo, ya nacido, ya su ministerio en popa y caminando por Galilea y por Jerusalén y por todo Israel. Entonces, esta madre decide, ella quizás ni sabe el propósito que tiene Dios, pero Dios está trabajando sin que se dé a nadie cuenta. Ni Faraón sabe que hay uno que se le pone por nombre Moisés, que la madre hace una canasta y luego esa canasta se le pone el nombre de Moisés. Se le pone brea y la prepara de tal manera con paja que no pueda hundirse, pero ahí también hay cocodrilos. Y hay todo el peligro de que caiga en manos de personas que pueden matarla. Ahí vemos una manifestación en el propósito de Dios liberar a un pueblo de un milagro. Dios hace lo imposible. Ahora, poner a un niño en una canasta que va a bajar con la corriente de un río, que está infestado de cocodrilos, que hay toda clase de edictos y de gente buscando varones hebreos para matarlos, las probabilidades son de 1 millón, de 1 millón que se pierda a uno. Ahí está el milagro de Dios, lo imposible. Y esa mujer encomienda a ese niño, su hijo. Mire todo lo que hay en esta manifestación milagrosa. Lo encomienda a Dios y empuja la canasta por el abajo. Luego empieza Dios a obrar. No se hunde la canasta. Ningún cocodrilo ataca la canasta. Y la corriente lo va llevando directamente a donde se baña la hija de Faraón que no tiene hijos. Y entonces cuando esa canasta llega donde está la hija de Faraón y están sus sirvientas, esto lo puede ver todo en el libro, en el finales de los finales de lo que leemos, los finales de Génesis y los comienzos del libro de Éxodo, porque ya el libro de Éxodo va a entrar en la liberación de ese pueblo. Pero entremos bien claro y veamos todo esto, cómo Dios manifiesta su gloria. Entonces, ese canasto, escúcheme bien, ese canasto llega a donde está la hija de Faraón, que no tiene hijos, están sus sirvientes, y ella entonces decide, escuche bien claro, ella decide entonces, la hija de Faraón, que se va a quedar con él. Y le dice bien claro al pueblo, a ayudantes, que no digan nada. Entonces, ¿qué sucede? Entonces sucede que ella lo cría. Pero ¿quién le dice cómo lo voy a decir? Si es uno de los hebreos, ¿cómo lo voy a tratar? Y sin darse cuenta, Dios permite que sea la madre de él la que alquilen como nani, como que sea cuidadora, la que lo va a cuidar y la que lo va a ayudar a criar. Mire todo lo que habla
Esto es una cosa. Dice, y puede leerlo. Si usted lee un poquito, al final de Génesis va a ver la historia de todo lo que ocurre, de cómo muere José y todo eso. Entonces, cuando llega al capítulo 1, dice bien claro, capítulo 1, verso 22, dice, estando Faraón, entonces Faraón mandó a todo su pueblo, Éxodo 1, 22, entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida, a diferencia a los chinos, mandaron a matar los varones y dejaron mandaron a matar las niñas y dejaron los varones vivos. Ok, vuelvo y repito el versículo. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. Entonces, capítulo 2, verso 1, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Continuamos el segundo verso, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viendo lo que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses porque había una persecución de muerte. Ahí está la mano de Dios haciendo lo imposible. 3, pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la califateó, otra palabra, y con asalto y brea, le puso asalto y brea, y colocó en ella al niño, le puso paja, y colocó al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. 4, y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Entonces Dios aquí usa a su hermana para seguir el rastreo de dónde va esta canasta. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, dio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya que la tomase. Verso 6, y cuando la abrió y vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Verso 7, entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas. Mire cómo aquí está Dios haciendo esto, si no fuera por el Dios que hace lo imposible. Mire cómo Dios está planificando todo, cómo Dios se está moviendo en tu vida. No desconfíes. Busca la dirección de Dios. Echa tu temor sobre las manos de Dios. Tú tienes miedo al fracaso, tienes miedo a la incertidumbre del futuro, pero ponte en las manos de Dios y dile, Dios, guíame, como guiaste la canastilla de Moisés. Guíame como planificar y planifica mi vida como planificaste la vida de este bebé. Y dice, Dios toma la mente de una sirvienta y le dice, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Está Dios en lo menos que tú piensas. Dios está metiéndose en tu vida. Déjalo que Él se mueva. Vamos ahora al verso 9. A la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo. Y la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella trajo a la hija de Faraón, lo cual lo prohijó y lo puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Ahora, ¿quién es quien lo cría? ¿Quién puede hablar de las probabilidades de que todo esto que acabo de leer no sea lo imposible? Se salva de la muerte. Lo lleva directamente a las manos de la hija de Faraón. Bien claro, cuando esto ocurre, mire lo que dije bien claro aquí, que entonces Faraón dice que esta mujer que está lo manda y Dios manda que esta mujer vaya buscándolo y siguiéndolo por todo el camino y vea cuando todo esto acontece. Entonces mire bien claro. Y dice bien claro, y una hermana suya se puso lejos. En otras palabras, Dios escoge que la hermana de la madre
de Moisés. Lo sigue por toda la riviera buscando a ver a dónde va a caer. ¿Y cómo puede ser eso una coincidencia? No, eso es un imposible hecho, un milagro. Dios hace lo imposible. Hizo un milagro, hizo lo imposible posible. La hermana de la madre de Moisés es quien lleva, y luego, bien claro, entonces, es quienes le dicen que busquen. Entonces, dice bien claro, y la hija de Faraón respondió y entonces fue a la doncella y llamó a la madre del niño, y cuando le dijo la hija de Faraón, llévame a este niño y críamelo. Dice, ¿a quién escoge para que lo críe? La propia madre. ¿No es esto un Dios que hace lo imposible? Seguiremos con este tema del milagro de Dios a través de un pueblo y una nación, que quizás estamos viendo que las cosas van de mal en peor. Estamos orando por un milagro, que antes que suene la trompeta, que antes que Cristo venga a buscar su iglesia, haya un milagro, un gran avivamiento. Y ya está profetizado en el libro del profeta Joel. Y está profetizado y repetido en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Dice que en los posteros días Dios derramará de su espíritu sobre toda carne, y habla de un gran avivamiento. Han habido brotes de este avivamiento en la historia. Y claro, ese cumplimiento primero es en el día de Pentecostés. Pero entonces habla del avivamiento final. Y eso es lo que estamos esperando. Si tú estás apartado de Dios, vuelve a redil. Si tú te sientes que ya no puedes más con la carga, díselo a Dios, no puedo más. Señor, hazme estar consciente de mi condición de desgaste, de mi condición de rebeldía, de soberbia espiritual, que no quiero aceptar que yo, fulano de tal, estoy pasando por esta depresión, estoy pasando por esta situación. Y cree que Dios todavía hace lo imposible. Si no estás convertido, conviértete, dile a Cristo, salva mi alma. Si estás descarriado, vuelve al Señor, pídele perdón. Si estás pensando suicidarte, si tienes un problema tan grande, dile, Señor, tú eres el Dios que hace lo imposible. Señor, encomiendo mi carga en tus manos. No sé qué hacer. No tengo tal fuerza como hizo Josafat en mí contra tal problema y tal circunstancia. Lo creo. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Tú eres el Dios que hace lo imposible. Que Dios le bendiga, que Dios le haga resplandecer su rostro, y recuerde que este es un ministerio de fe. Escriba a lo que aparece ahí en su pantalla, el apartado, cómo hacerlo, y ore por nosotros, que es lo más importante, y colabore, que estamos celebrando los 50 años, el 4 de septiembre, desde las 3 de la tarde, frente al Capitolio, y para Puerto Rico, el Caribe y el mundo entero. Día de clamor a Dios, 50 años consecutivos contra viento y marea, lleno de milagros e intervenciones divinas. Tú separa esa fecha si estás en Puerto Rico. Y si vives fuera, ponte por allá afuera en algún televisor y conéctate con nosotros el 4 de septiembre, desde las 3 de la tarde, frente al Capitolio, 50 aniversario de clamor a Dios. Que Dios te bendiga grandemente.